He aquí un hecho que, de haberse producido, habría amenazado la paz mundial y la existencia de los pueblos todos. Estación Polar Zebra. Adaptación libre de Joaquín Amichatis, basada en un argumento de Frank Lubick. Esta historia comienza en Escocia, en el puerto de Aberdeen, al norte de la región. El Hotel Edimburgo era una construcción sencilla. El edificio de piedra y madera contaba tan solo con 3 pisos. Un vestíbulo pintoresco acogió a Arthur Faraday. El encargado del hotel llamó por teléfono a la habitación del señor Holloway. Señor Holloway, hay un señor llamado Faraday que desea hablar con usted. Enseguida, señor Holloway. Puede subir, señor Faraday. Segundo piso, cuarto 21. El señor Holloway le espera. Subió lentamente la corta escalera y llamó a la puerta. ¿Comandante Faraday? Sí, señor. ¿Es usted el comisionado? Sí, el mismo. Pase usted, comandante. Un pequeño vestíbulo con 2 sillones y una mesa central. Una botella de scotch abierta y 2 vasos. Usted perdonará el apresuramiento en la llamada, pero se trata de una emergencia del servicio. Estas son mis credenciales, comandante. Sí, gracias, comisionado. ¿En qué puedo serle útil? ¿El scope se lo sirve solo? Sí, solo. Comandante, Washington fue consultado por el Foreign Service de Londres sobre una situación delicada producida en la estación meteorológica inglesa en el norte polar. ¿Qué sucede en la estación meteorológica? Eso es lo que nadie sabe. Los comunicados recibidos de este lejano punto son confusos y casi, diría yo, ininteligibles. Pero no hay duda de que ha ocurrido una emergencia. Tengo en esta grabadora los últimos comunicados captados en el centro de Dundee y retransmitidos a Londres. ¿Quiere escucharlos? Oigamos esa información. Bien, presiona el botón rojo, comandante. La cinta está lista. En condiciones climatológicas desfavorables, Zebra llamando a Dundee. Zebra llamando a Dundee. Grave emergencia en nuestras instalaciones. No se entiende nada. Es una llamada de auxilio. Escuche. Necesitamos ayuda urgente. Zebra solicita ayuda a Dundee. Urgente. La cinta se prolonga 2 minutos más, pero cada vez es más ininteligible el mensaje. Sí, es evidente que la estación Polar Zebra necesita ayuda. Sí, las estaciones de radio rastreadoras en Dundee y en Glasgow han tratado de comunicarse con Zebra sin conseguirlo. El Foreign Service de Londres envió un mensaje a Washington para solicitar una cooperación internacional de emergencia. ¿Qué clase de cooperación? Pues que el submarino atómico Viking, que usted comanda, señor Faraday, y que se halla en el puerto de Aberdeen, se desplace hacia el norte y consiga a través de los hielos llegar a la estación Polar Zebra. El submarino Viking estaba preparándose para las maniobras en el Atlántico Norte que comienzan dentro de una semana. Bueno, las maniobras se suspendieron ante esa emergencia. La misión es compleja y no dispongo de ninguna información de ruta. Necesito mapas de la zona y estudiar el derrotero náutico, comisionado. Está todo previsto. El gobierno inglés, al saber la decisión de Washington, pondrá a su disposición 2 técnicos especiales para desarrollar la operación rescate. ¿Por qué no se intenta llevar auxilio por vía aérea? Es que el estado del tiempo en toda la zona del casquete polar es pésimo. Vientos huracanados, turbulencias y resquebrajamientos de grandes perímetros de hielo hacen imposible un salvamento por vía aérea. Moscú está interesado en colaborar por el aire, pero ha declinado esta posibilidad por el momento. Son más de 30 vidas que corren peligro, comandante. Los mensajes de Zebra indican que hay una destrucción casi total del campamento. Parece ser que se declaró un incendio en toda la base y que hay numerosos heridos y muertos. ¿Cuáles son las instrucciones precisas, comisionado? Dentro de 4 horas, el Viking debe de surcar las aguas en dirección al Polo Norte. ¿Quiénes serán los instructores de la operación de salvamento? 2 ingleses, me dijo. Uno es un funcionario del Servicio de Inteligencia de Gran Bretaña. Me dijeron el nombre. Jones. ¿Del Servicio de Inteligencia? Sí. ¿Y qué viene a hacer un técnico en contraespionaje en una operación de salvamento? En Londres ha insistido en que viajara el señor Jones en esta misión. Sospechamos que hay detrás de esta emergencia un problema de nivel internacional. ¿Y el otro técnico quién es? Un ruso. ¿Ruso? Sí, nacionalizado inglés. Ingeniero de bases meteorológicas. Fue uno de los técnicos que construyó la base Polar Zebra. Él conoce la ruta y será el quien dirija el rescate. Se llama Basnov
Es todo lo que puedo decirle de estos dos funcionarios, comandante. Bien, espero que se presenten en mi nave lo más pronto posible. Hay algo más. Aprovechando que el destructor Victory de la Armada norteamericana está en el puerto de Aberdeen, 30 marines se trasladarán a su submarino para unirse a la operación polar. El comandante Faraday pasó por el hotel para recoger su escaso equipaje y 20 minutos después subía a bordo del Viking. En la sala de comando habló con el teniente Holden. Tomen las providencias del caso, teniente. Comience la revisión de turbinas. Zarpamos a las 11 de la noche. El enorme cetáceo de acero Viking de propulsión atómica comenzó a movilizarse en su interior como una gigantesca colmena humana. Revisión de las dinamos 1 y 2. Propulsión de prueba correcta. Turbinas funcionando en revisión de partida. Todo normal. Control de sonar, periscopio y radar correctos. Revisión de motores normal. Marcadores de presión, funcionamiento de aireación. Todo normal. Las múltiples revisiones mecánicas, electrónicas y de energía nuclear fueron controladas durante más de una hora. A las 10:05 llegó a la dársena del submarino un enorme camión cerrado. Desde el puente de comando, Arthur Faraday comentó con el teniente. Aquí llega la infantería de marina, 30 marines del Victory. Acondicionen los tenientes en la sala 4 de tropa. ¿A quién vamos a invadir, comandante? Al Polo Norte. Faltaban 5 minutos para las 11, hora de partida, cuando llegó un automóvil negro a la dársena. Del vehículo bajó un individuo de estatura mediana con gabardina. Subió inmediatamente a bordo y se presentó ante el comandante Faraday. Lew Jones, del Servicio Especial de Inteligencia. Mis credenciales, comandante. Podemos irnos de inmediato. Me temo que no podamos. Falta todavía un pasajero. Barnes viene volando en helicóptero de Kirkwall, en las Islas Orcadas. Como el submarino va a cruzar el estrecho de Penland, allí descenderá y se nos unirá ese ruso insoportable. Parece que lo conoce muy bien. Me tocó conocerle cierta vez, en Londres, hace un año. Zarpemos de inmediato en superficie, a toda máquina. Las órdenes técnicas las doy yo, señor Jones. Tengo que advertirle que las maniobras las dirigirá usted, pero basadas en mis instrucciones. Cada minuto que se pierde en llegar a la base es una esperanza menos. ¿Una esperanza menos de qué? Una esperanza menos, simplemente. Aprendí en el ejército a no hacer preguntas inconvenientes, comandante. Espero siga usted la misma técnica. Y el submarino atómico Viking zarpó del puerto de Aberdeen a las 11:06. El Viking navegó raudamente entre el oleaje encrespado del Mar del Norte, oscuro, frío y majestuoso. El capitán Faraday hablaba con el señor Jones en el camarote. Señor Jones, el comisionado de la embajada en Aberdeen me informó de su presencia en esta misión de rescate, pero no pudo decirme los motivos de que usted intervenga. Las misiones del Servicio de Inteligencia británico son confidenciales, comandante. Confidenciales a cierto nivel, señor Jones. El comisionado dejó entrever que usted, una vez a bordo, me informaría de la verdadera misión que lo lleva a la base meteorológica en emergencia. Era una falsa suposición. De hecho, voy a la estación polar Zebra para buscar indicios de sabotaje. La destrucción de la base por un incendio tiene que investigarse. ¿Con 30 soldados de infantería de marina? Tal vez resulte escasa esa fuerza armada, comandante. Siguen los enigmas. ¿Contra quién se va a luchar en esa región desolada? ¿A quién se teme? ¿Una invasión rusa, tal vez? Resulta absurdo. El territorio polar nunca ha sido motivo de disputa internacional. Por lo demás, es un territorio muy difícil de controlar y no tiene valor estratégico alguno. Saque las conclusiones que desee. La causa de mi viaje ya se la he dicho. Investigar algún posible sabotaje. ¿Y piensa que voy a creer esa mentira? El submarino Viking sale de Aberdeen para socorrer a los supervivientes de la estación Zebra. Eso está claro. Pero su presencia a bordo sigue siendo un misterio, señor Jones. ¡Y va a seguir siéndolo! Comandante, lléveme cuanto antes a ese maldito casquete polar y despreocúpese de mis motivos. Le recuerdo que viaja usted en una nave norteamericana y que yo soy el comandante. Necesito saber los riesgos que enfrentaremos para cumplir su misión secreta. Su obligación es llevarme en el menor tiempo posible a la estación meteorológica. Mi obligación es velar por la seguridad de la nave y de sus ocupantes.
escondiéndome la verdad de su misión. Estoy dirigiendo la nave con los ojos vendados. Yo los tengo abiertos, comandante, y estarán abiertos hasta que volvamos una vez cumplida la misión. Las instrucciones que tengo del más alto nivel son que desconfíe de todos, incluso de usted mismo, comandante. ¿De mí? De todos. No sabemos dónde puede estar el enemigo escondido. Una palabra de más podría significar un peligro para la paz mundial. Y he llegado al límite de mis informaciones. Bien, no pienso preguntarle nada. Pero así como usted desconfía de mí, yo también desconfío de usted. No aceptaré civiles armados dentro de mi nave. Deme su revólver. Me pide un imposible. Mi vida está en peligro desde que inicié esta operación secreta. Estoy sujeto al fuero diplomático y seguiré armado. Entonces le anticipo que no aceptaré bajo ninguna circunstancia, ninguna presión de mando, con la amenaza de su revólver. El Viking se dirigirá a la estación polar Zebra y socorrerá a sus compatriotas. Pero ninguna otra misión cumplirá fuera de esta. ¿Entendido, señor Jones? No espero nada más de usted y del submarino, sino llegar cuanto antes a la estación Zebra. Cuando amaneció, el submarino Viking ya cruzaba el estrecho de Pentland. A las 7 de la mañana, el radar detectó un objeto aéreo que se acercaba al submarino. Nave aérea se acerca por noreste al Viking, distancia 11 millas. Identifíquela por radio. Estamos tratando de identificar la nave, pero no responde a nuestras llamadas. ¿Se acerca al submarino? En línea directa. Todo hace suponer que se trata del helicóptero que trae al ingeniero Basnoff a la nave, señor Jones. No le consta. Esa aeronave es un peligro para el Viking. Viking llamando a nave aérea. Identifique su procedencia. Helicóptero U-3 de la Real Fuerza Aérea Británica llamando a Viking. U-3, helicóptero de la Real Fuerza Aérea Británica llamando a Viking. Responda, U-3. Viking escuchando. Detengan su marcha para transbordar el civil que viaja con nosotros. Se trata del señor Basnoff, del Servicio Técnico Meteorológico. Era el helicóptero que esperábamos. Teniente Holden, que paren las máquinas. El Viking se detuvo en el mar encrespado y el helicóptero voló sobre el submarino, quedando a 8 metros de la cubierta, inmóvil en el aire. Por un cable se descolgó una figura humana hasta el casco del submarino. Inmediatamente el helicóptero emprendió el vuelo remontándose a las alturas. El ingeniero ruso-británico Sergio Basnoff era un hombre de unos 40 años, cara redonda y nariz achatada. Vivaz y amistoso, pero era evidente que el señor Jones no lo aceptaba con cordialidad. Señor Jones, nos encontramos otra vez. Espero que podamos cada uno cumplir nuestra misión. El comisionado de Aberdeen me dijo que usted traería cartas geográficas del sector polar donde está la estación meteorológica. Sí, traigo los mapas. Yo mismo la construí hace 1 año y medio y viví en ella más de 10 meses. La base casi no existe. Fue destruida por un incendio. Estoy informado. No me explico cómo pudo producirse ese desastre. Bien, veamos sus cartas geográficas, señor Basnoff. Necesito saber la ruta exacta que debemos tomar. Aquí está Zebra, comandante, en una planicie inhóspita a menos de 280 millas del epicentro del Polo Norte. Esta es la planta de la estación. Consta de 5 cuerpos separados. Son construcciones convexas de lona y pedazos de hielo. Iluminación con lámparas de petróleo. ¿Aisladas las 5 viviendas? Separadas 5 metros cada una. No me explico cómo se pudieron incendiar. Tiene que haber sido un acto deliberado. Comandante Faraday, ¿cuántas horas necesitaremos para llegar a Zebra? Pues estamos a más de 2.600 millas del paralelo 80, que es el círculo polar ártico. Nos dirigiremos directamente hacia las Islas Faroes y pasaremos a 800 millas de Islandia. Nos acercaremos a las Islas Spitzberg. Esta zona es todo de hielo. ¿Y cómo piensa llegar hasta ese paralelo? Navegaremos por debajo de los hielos. ¿Navegar bajo la corteza de hielo que forma el mar? Es la única posibilidad de alcanzar y sobrepasar el círculo polar ártico. Son grandes masas heladas de una profundidad máxima de 150 metros bajo el mar. En otras partes, la corteza helada tan solo tiene unos pocos metros. Nos acercaremos lo más posible a la estación Zebra y buscaremos una salida rompiendo con el casco los hielos que nos aprisionan. ¿Me asegura, comandante, que llegaremos en 2 días como máximo a la base? En estas condiciones no puedo asegurarle nada, señor Jones. La ruta que vamos a seguir es de gran riesgo. Confiemos en que el Viking cumplirá su cometido. Pretende navegar casi 3.000 millas bajo los hielos, comandante. El Viking tiene un área de autonomía de navegación 100 veces superior a ese recorrido, es decir, sin necesidad de combustible alguno. La energía que lo mueve es nuclear. 48 horas, comandante.
Ni una más. Yo necesito estar en Cebra pasado mañana a esta hora. El Viking emprendió a velocidad forzada la ruta hacia el norte directamente, después de bordear las Islas Orcadas. Los cielos se nublaron y pronto comenzó a envolver la nave una mar gruesa y desapacible con alto oleaje. El comandante ordenó a las 5 de la tarde. Teniente Holden, inmersión. Navegaremos más rápidamente sumergidos que haciéndolo frente a este oleaje embravecido. Las órdenes se dieron enseguida. Cierre de escotillas. Escotillas cerradas. Turbinas 2 y 3 en acción. Turbinas 2 y 3 en acción. Compuertas de inmersión. Compuertas de inmersión. 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 Y el Viking desapareció lentamente bajo las aguas del Atlántico Norte. 10 brazas de profundidad. 10 brazas, comandante. Nivelen a 15 brazas y prosigan la ruta. Nivelación a 15 brazas de profundidad. Nivelación de ruta. Nivelación a 15 brazas. Ruta continuada. Y prosiguió la navegación submarina en dirección hacia el norte polar. El comandante Faraday habló con el coronel Miller. ¿Qué instrucciones tiene usted, coronel, respecto a los infantes de marina? Ocupar la base Cebra e impedir cualquier predominio de otras fuerzas que no sean las de la OTAN. ¿Otras fuerzas? ¿Es que puede haber otras fuerzas en esa zona polar? El alto mando ha dispuesto el envío de los infantes de marina para prever cualquier intromisión de otra potencia. Es usted coronel de las fuerzas de marina de los Estados Unidos y navega en una nave de su patria. Coronel, ¿a qué se debe esta precaución militar? Usted tiene que saberlo. Y yo estoy obligado a enterarme de la situación en general como comandante de la nave. Comandante, no sé si usted sabe que Moscú ha ofrecido ayuda a la dotación de Cebra. Ha sido una oferta diplomática, pero cuyos motivos políticos no satisfacen a las naciones del Pacto del Atlántico Norte. No se ha rechazado el ofrecimiento, pero no deseamos que ello ocurra innecesariamente. La URSS está esperando que el tiempo en el Ártico mejore para enviar una flotilla de aviones en ayuda de la base polar Cebra. Pretenden descender en paracaídas una dotación de salvamento. Tácitamente, si eso ocurre sin que llegue nuestra fuerza de marines, significará una ocupación de territorio aliado. Confiamos en que llegaremos primero nosotros para ocupar la base y controlarla. Si posteriormente llegan los rusos en paracaídas, no significará nada para el convenio internacional. Inglaterra y Estados Unidos dominarán siempre esa base meteorológica. Creo que detrás de todo esto hay algo más, coronel. Y el hombre que sabe el secreto es precisamente el señor Jones, del Servicio Secreto Británico. Yo cumpliré mis instrucciones. Ocupar la base Cebra, comandando las fuerzas de los Estados Unidos con autorización del alto mando británico. El submarino atómico Viking prosiguió su navegación bajo los mares del norte. Muy pronto el mar se cerró sobre el submarino con una capa gruesa de hielo. A las 8 de la noche el comandante Faraday recibió un comunicado de la sala de comando. Comandante, los sistemas de aireación están sufriendo un desperfecto en sus motores circulares. Precisamos salir a la superficie mientras los técnicos tratan de arreglar esta avería. Bien, voy a la sala de comando. El comandante Faraday comenzó a pedir informaciones a los controles de navegación. Posición del Viking inmediata. 10 grados al norte del paralelo 80. Navegación a 20 brazas de profundidad. Capa de hielo de 40 metros de grosor sobre el Viking. Localice cuanto antes un grosor inferior para romper la capa de hielo y salir a la superficie. El radiosonda indica que hay masas más gruesas hacia el noreste. Cambiaremos levemente la ruta hacia el noroeste. 8 grados de desviación. Una hora más tarde se informaba. Grosor del hielo de 9 metros sobre el Viking. ¿No hay posibilidad de una capa inferior? El sonar indica que los hielos aumentan de espesor más adelante. Alcanzan 25 y 45 metros de grosor. Intentaremos romperlo con el casco de la torre.
Atención a toda la tripulación del Viking. Ocupen sus puestos y no transiten por el submarino. Disposiciones de seguridad A27. Disposiciones de seguridad A27. Manténganse en sus posiciones. El Viking se lanzó hacia la superficie y su torre principal chocó contra el techo de hielo. Todo el submarino se estremeció, pero la enorme capa sólida sobre el submarino resistió el impacto y no cedió. Inténtelo de nuevo. Dupliquen la velocidad. Por segunda vez, la torre del submarino chocó contra los hielos, pero estos resistieron. La torre hizo desprender pedazos enormes de hielo que entrechocaron con el casco. ¿No podemos salir a la superficie? La capa de hielo es demasiado gruesa. Tendremos que usar los torpedos para romperla. En la sala de torpedos, el teniente Holden daba las instrucciones a dos tripulantes. Carguen torpedos 1 y 3 para entrar en acción. A la orden, teniente. Uno de los tripulantes tomó la manivela a presión de uno de los lanzatorpedos, y al abrirla, ocurrió algo imprevisto. Una enorme vía de agua comenzó a emerger del lanzatorpedos, inundando la sala y arrastrando hacia el muro contrario a los dos tripulantes. Comandante Faraday, emergencia. ¿Qué ocurre? Vía de agua en cámara 1 de lanzatorpedos. Un fallo en el cono de lanzamiento ha hecho producir la vía de agua. La cámara de lanzatorpedos está inundándose. Cierren las compuertas de contacto. Envíen 6 hombres para cortar la vía de agua. En la sala de comando se mantenía el silencio mientras las informaciones seguían llegando por los altavoces. El teniente Holden ha sido extraído con vida de la cámara. Ha sido imposible recuperar los cuerpos de los dos tripulantes de torpedos. Los controles de sonda informaban mientras tanto. La nave está hundiéndose por proa, comandante. Estamos descendiendo a 28 brazas de profundidad. Mantenga las turbinas detenidas. ¡Turbinas detenidas! Informe de la cámara de torpedos. El agua ha subido a 1,40 m. Prosigue la vía de agua inundando la cámara. Es imposible cortar el acceso de agua por el momento. ¿Presión? Necesito saber la presión. 4,5 atmósferas. Profundidad. Seguimos bajando. 33 brazas. 34. 34,5. 35. Presión. 5 atmósferas, 33 grados. Cámara de torpedos. Necesitamos que corten la vía de agua cuanto antes. El lastre del agua nos hace hundir más y la presión aumenta. Si seguimos hundiéndonos, ¿qué puede ocurrir? Que reventaremos todos. El acero del casco no soportará la presión y estallará la nave. Presión 6 atmósferas y 5 grados. Profundidad 40 brazas. 40,5. 41. 41,5. Prosigue la vía de agua en la cámara 1. Presión 7 atmósferas y 9 grados. Nos acercamos al límite previsto. Si no se corta la vía de agua, el submarino seguirá hundiéndose y la presión rebasará los límites de resistencia. Lo que sea, comandante, no podemos admitir un desastre en estas circunstancias. Necesito llegar a la estación Zebra de alguna manera. Cállese y no me moleste. Estamos al borde de una destrucción. Control de aireación. Abra los conmutadores al máximo. Que la presión del aire contrarreste la exterior. A sus órdenes, comandante. Tápese los oídos, señor Jones. El aire zumbará en nuestras cabezas. El comandante Faraday se aferraba a la baranda de su puesto de comando. El señor Jones tenía que sujetarse en unas tuberías cercanas, lo mismo que el ingeniero Basnoff, que miraba ansiosamente las maniobras de los controles. La iluminación había menguado un 50% y el sonido electrónico del sistema de ventilación se hacía insoportable. El ingeniero ruso se tapó sus oídos histéricamente diciendo: ¡Detengan ese ruido infernal! ¡Vamos a volvernos locos! ¡Digo lo mismo! ¡Mi cabeza va a estallar por ese ruido! ¡Tenemos que soportarlo! La presión del aire contrarresta la presión exterior y mantiene el equilibrio del funcionamiento de las turbinas. Si detenemos la expansión del aire, reventará el casco. De pronto, llegó una información esperada en la sala de comando. ¡Atención, sala de comando! ¡La vía de agua ha sido controlada! Repetimos, la vía de agua ha sido controlada. Se está atendiendo a los heridos. ¡Corten la expansión del aire! ¡Cortar expansión de aire! Pongan en funcionamiento los expulsores de agua a través de las válvulas de emergencia. Expulsores de agua.
La maniobra para normalizar la situación comenzó inmediatamente, y el agua que inundaba la cámara de torpedos fue expulsada al exterior. El submarino equilibró su nivel horizontal. El comandante Faraday se dirigió a la cámara donde había ocurrido la emergencia. El teniente Holden, con sus ropas empapadas, estaba revisando el lanzatorpedos y su mecanismo. ¿Cómo pudo ocurrir esto, teniente? He terminado de examinar el mecanismo, comandante. En los tornillos a presión he hallado restos de grasa corrosiva. ¿Grasa corrosiva? Eso provocó el desajuste de la tapa protectora del tubo lanzatorpedos. No me explico cómo pudo aparecer ese material graso en este lugar. Alguien ha manipulado en este tubo lanzatorpedos para provocar una emergencia, teniente. ¿Quién ha estado de vigilancia en la cámara? Smuts, el operador de lanzatorpedos. Quiero hablar con él. ¿Dónde está? En el compartimento 4. Está siendo atendido por el médico. Faraday interrogó al herido Smuts, que se hallaba en una litera. Smuts, ¿quién entró en la cámara lanzatorpedos durante su turno? Durante el día llegaron a visitar la cámara el ingeniero Basnov. Estuvo un rato examinando los tubos lanzatorpedos. ¿Quién más? También vino el coronel Miller y más tarde el señor Jones. ¿Cada uno separadamente? Sí, señor. ¿Dejó solos a estas visitas en la cámara? Tenía que vigilar las presiones del otro extremo de la cámara. Se mantuvieron alejados de mí. El señor Jones es el que estuvo menos rato en la cámara. La navegación prosiguió por debajo de la enorme capa de hielo. A las 3 horas de ruta, la información era desalentadora. Existe sobre la nave un espesor de hielo de 54 metros. El señor Jones, que estaba al lado del comandante, comentó. 54 metros. Es una mole gigantesca la que tenemos sobre nuestras cabezas. 5 toneladas por metro cuadrado. Con este espesor sería imposible tratar de surgir a la superficie. Señor Jones, a usted, que es del servicio de contraespionaje, le interesará saber que hemos sido víctimas de un sabotaje dentro de la nave. ¿Sabotaje? La emergencia de la vía de agua fue provocada por cierta materia grasa colocada en los tubos del lanzatorpedos. ¿Ha investigado usted quién ha podido ser? La investigación ha dado un resultado sorprendente. 3 son los sospechosos. Usted el primero, señor Jones. ¿Yo? Sí. Usted visitó la cámara una hora antes de producirse la emergencia. ¿Y quiénes son los otros dos? El ingeniero Basnov y el coronel Miller. Son los únicos que visitaron la cámara. Es inconcebible que pueda sospecharse de mí. ¿Para qué iba yo a producir una emergencia a la nave? A mí lo que me interesa es llegar cuanto antes a la estación Zebra. Señor Jones, usted me dijo cuando llegó a bordo que había aprendido a desconfiar de todos en su profesión. Le anuncio desde este momento que tanto usted como el ingeniero y el coronel serán vigilados constantemente en la nave y que no se les permitirá penetrar en los recintos técnicos por ningún motivo. El submarino atómico Viking prosiguió lentamente su desplazamiento por debajo de las aguas del Ártico. La marcha era cada vez más lenta. A las 11 de la noche, la distancia que existía con la base polar Zebra era de 200 millas. En la sala de comunicaciones, el operador de radio trataba de comunicarse con la estación Zebra. Estación Zebra, estación Zebra. Llamando submarino atómico Viking. Atención, estación polar Zebra. Estación Polar Zebra transmitiendo con equipo de emergencia. Esperamos la ayuda lo más pronto posible. Carecemos de víveres, todo incendiado. Destrucción casi completa de la base. Informes que podremos llegar de madrugada con los socorros. Atención Zebra. Estaremos en la base a primeras horas de la madrugada. Cambio. Atención, Viking. La zona en que está la estación polar se ha resquebrajado en un inmenso iceberg. Derivamos hacia el norte. Es un perímetro de 500 millas cuadradas. Nuestra posición ha cambiado. Atención Zebra. Atención Zebra. Indíquenos cuál es la posición actual y la velocidad de la derivación hacia el norte. De acuerdo con los datos obtenidos. No se entiende nada. La comunicación se hace cada vez más débil, se interrumpe. El equipo de Zebra está fallando. Insiste en que repitan el mensaje de posición. Inclinación noroeste. Atención Zebra. Repitan posición y derivación de ruta. Atención Zebra. Repitan posición y derivación de ruta. Es inútil, se cortó la comunicación con Zebra. ¿A qué distancia estamos? De acuerdo con las cartas del ingeniero, nos separan 180 millas. Pero las informaciones de Zebra indicaron que la base está sobre un perímetro de movimiento de 500 millas cuadradas de hielo que se desplaza hacia el norte. Es posible que la distancia sea mayor.
Toda la zona ártica está en movimiento de grandes icebergs de enorme magnitud, que se mueven lentamente en torno al paralelo 80. Son las 11 de la noche y el plazo se ha cumplido, comandante. Necesito llegar a la base en muy pocas horas. Seguiremos navegando bajo los hielos en dirección norte. Las horas de la noche transcurrieron llenas de tensión. El comandante Faraday se mantenía junto al operador para hallar una zona de espesor más débil que les permitiera romper la capa de hielo y surgir a la superficie. Espesor 35 metros. Se mantiene esa enorme masa de hielo sobre nosotros. Es inútil pretender emerger al exterior por el momento. Espesor 29 metros. El sonar está indicando que se prolonga esta masa insalvable. Atención, control de posición. Preciso información. Nos hallamos a 50 millas de la posición de Zebra en cartas geográficas. 50 millas que serán tal vez 150. ¿Por qué dice eso, comandante? La masa de hielo está en movimiento y aleja cada vez más la posición de la estación Zebra. Espesor 19 metros. Está entrando una capa delgada de hielo, comandante. Esa podría ser nuestra esperanza. ¿Posición de sonar? La brújula no responde por la posición en que estamos. Movimiento de ruta de la masa de hielo, noroeste. Emerja cuanto antes, comandante. Son las 2 de la madrugada. Necesito llegar a Zebra. El viento huracanado está cediendo en parte por la zona. La turbulencia ha desaparecido. ¿Lo oye? El tiempo está mejorando. Y esos aviones rusos podrán intentar llegar a la base Zebra antes que nosotros. No puedo hacer nada más que seguir navegando en busca de una salida, señor Jones. Comandante, capa delgada de hielo. Espesor 9 metros. ¿9 metros tan solo? Intentaremos perforarlo con el casco del submarino. Teniente Holden. A la orden, comandante. Prepare los controles para embestir a la superficie. Atención a la tripulación de la nave. Todos en sus puestos. Se inicia operación de colisión con una capa de hielos. Se prohíbe transitar por las cámaras y pasillos. 10 brazas. 9. 8. Máxima 7. potencia en las turbinas. 6. Máxima velocidad de flotación. 5. 4. 3. 2. 1. Va a haber contacto con los hielos. Todos alerta en sus controles. 3 metros. 2. 1. ¡Contacto! Toda la nave se removió con el espolonazo de la torre central. Los hielos crujieron y se levantaron en 100 pedazos. El submarino había logrado romper la prisión de la capa helada y emergía ahora inmóvil sobre el Ártico por la parte de su torre de comando central. Sí, señor Jones. Hemos emergido rompiendo la capa de hielo. El submarino no avanzará más. Coronel Miller, prepare la expedición sobre el hielo. Dígame una cosa, señor Baslow. ¿Quién comandaba la estación polar Zebra cuando ocurrió la emergencia? Supongo que el doctor Patton. Lo conozco muy bien y compartí la misma cabina cuando estuve en Zebra esos 10 meses. Fue abierta la compuerta de la torre central del submarino, que era la única parte que emergía entre los hielos. Y por la pasarela de hierro comenzó a desembarcar la tripulación expedicionaria. Los 30 marines al mando del coronel Miller. El comandante Faraday junto a Basnoff y el señor Jones, seguidos por 15 tripulantes del Viking, que llevaban víveres y elementos de socorro a la dotación de Zebra. Era un paraje desolado. Una planicie inmensa con pequeños montículos de hielo. Una sábana blanca, sinuosa y barrida por un fuerte viento despiadado. Los hombres en fila india comenzaron a avanzar con dificultad en contra del huracán helado. Salgan cuanto antes de ahí abajo, los hielos se están juntando lentamente. Peter Jones se colocó la cuerda en la cintura y gritó: ¡Arriba, deprisa! ¡Deprisa que se juntan los hielos! Prosiguió la marcha del silencio a través de las heladas estepas. 3 horas más tarde, Faraday se detuvo y elevó su brazo señalando el horizonte. Allí está Zebra. Podían verse las construcciones de madera calcinadas y destruidas.
restos de un campamento incendiado, maderos negros y hierros retorcidos. Ninguna señal de vida por el exterior. El viento amainó en aquel momento y reinó un silencio impresionante en el lugar. El coronel Miller apostó a sus hombres con sus metralletas rodeando el campamento. Faraday dijo a Basnov: ¿Cuál es la vivienda del comando? Quedan 2 todavía. Está destruida. Esas 2 que quedan son bodegas tan solo. Entremos en esa primero. Acompáñeme. Esta es la bodega número 2, la de víveres. Por lo que se ve, está vacía de sacos de alimentos. Ay, está todo en desorden. Los bancos, las instalaciones. Parece como si hubieran estado registrando minuciosamente la vivienda. ¿Registrado? ¿Buscando qué, comandante? Eso nos lo puede decir el señor Peter Jones. Quiero hablar con algún hombre de la base. Necesitamos saber qué ocurrió aquí. Faraday se acercó al coronel Miller. ¿Cuántos supervivientes hay? 5 en este recinto y 8 en el segundo de la parte posterior. En la otra vivienda no hay nadie. En total, 13 hombres vivos. Hay 8 muertos en el segundo recinto. Y entre los restos de viviendas destruidas han aparecido otros cuerpos. ¿Quién está en mejores condiciones para ser interrogado? Todos están muy extenuados. Ese que está tendido en esa litera podrá decirle algo. Es uno de los radiooperadores. Faraday se acercó a un hombre de gruesa barba y ojos enrojecidos por el frío y la debilidad. Soy el comandante Faraday del submarino Viking. Identifíquese, por favor. Mi nombre es Kendrick. George Kendrick. ¿No me reconoce? Soy Basnov, el ingeniero Basnov. Sí, señor Basnov. ¿Qué ocurrió en la base? ¿Por qué causa se incendió? Fue terrible. El doctor Patton. ¿Qué pasó con el doctor Patton? ¿Dónde está? Está muerto. Pareció volverse loco. Recibió un mensaje por radio y cambió su actitud. Ordenó cosas imposibles. ¿Qué mensaje recibió por radio? Es preferible que no esfuerce a este hombre. Está muy débil, comandante. No interfiera el interrogatorio, señor Basnov. Precisamos saber la verdad de este asunto. Responda, Kendrick. Responda. ¿Qué mensaje recibió por radio del doctor Patton? Un mensaje de Moscú. Un mensaje cifrado. Un mensaje cifrado. No logró saber su significado. Imposible, pero pareció que el doctor Patton se volvía loco y hizo registrar los alrededores del campamento. Los alrededores del campamento. No insista con este hombre. Está haciendo un esfuerzo demasiado fuerte. Le ruego que no interrumpa el interrogatorio, señor Basnov. Responda, Kendrick. ¿Qué les hizo buscar el doctor Patton? No tengo fuerzas. Haga el último esfuerzo, Kendrick. Es importante. ¿Qué es lo que buscaban? Los restos de una cápsula. ¿Cápsula? La cápsula que dejó caer en paracaídas un satélite ruso. ¿Qué contenía la cápsula? No lo sé. Bien, una última pregunta. ¿Qué ocasionó el incendio del campamento? El doctor Patton disparó su revólver contra los bidones de gasolina. El enigma se estaba perfilando como un delicado problema internacional. El capitán Faraday interrogó a otros sobrevivientes sin conseguir más datos. Después se dirigió hacia la otra vivienda bodega desocupada. Al entrar vio al señor Jones removiendo una estantería y lanzando al suelo frascos y libros con furia. ¿Sigue sin encontrar lo que busca, señor Jones? ¿Usted? No me moleste, estoy tratando de hacer mi trabajo. Pero esto está todo revuelto. Descanse un momento, señor Jones. Tendremos que buscar por los alrededores del campamento la cápsula. ¿Qué dice? ¿Es eso lo que está buscando? ¿Quién le ha dicho lo de la cápsula? La procedencia de información nunca se revela. ¿Por qué no habla claro de una vez, señor Jones? Es hora de que me diga la verdad de su misión. Yo ya cumplí con mi deber trayéndole a Cebra. ¿Quieres saber la verdad? ¿Por qué lanzaron una cápsula soviética procedente de un satélite en este campamento? ¿Y qué contiene la cápsula? No es fácil de explicarlo. La Unión Soviética lanzó al espacio un satélite espía hace 6 meses. En él estaba instalado un dispositivo fotográfico de procedencia inglesa. Esta cámara fue robada en los laboratorios hace 1 año. ¿Qué importancia tenía esa cámara inglesa? Era un invento excepcional.
Podía captar fotos a 80.000 metros de altura. ¿Se da cuenta? 80.000 metros de altura. A esa distancia se capta casi toda la periferia del territorio inglés. Pero eso no era todo. Las placas que tomaba esa cámara podían ampliarse 10.000 veces. Entienda bien, 10.000 ampliaciones. Un simple grano de la fotografía revelaba una industria, una fábrica, un aeropuerto. Podía captar los más insignificantes detalles. Una cámara endemoniadamente indiscreta. ¿Se da cuenta? El satélite ruso Sonda 3 giró a 80.000 metros de altura, pasando varias veces por Europa Occidental y luego por América del Norte. Tomó más de 1.500 fotografías. El servicio secreto de Gran Bretaña y de los Estados Unidos sabían su existencia, pero no podían hacer nada para evitarlo. Ocurrió algo imprevisto, no obstante. El satélite tuvo una desviación inesperada y comenzó a girar de polo a polo. Los rusos no podían recuperar el satélite y tenían dos posibilidades: hacer descender la cámara en la Antártida o en el Polo Norte. Por ese entonces la base meteorológica Zebra había sido inaugurada, y los rusos, aprovechando que tenían en la base un espía, decidieron hacer descender la cápsula en esta región. ¿Un espía en la base Zebra? Lo tenemos identificado. Era el doctor Patton. Estuvo en Moscú durante más de un año. Se comunicaron con Patton por radio y le dieron instrucciones de que escondiera la cápsula hasta tanto llegaran paracaidistas rusos. Y ese demonio de doctor logró esconder la cápsula en este contorno, extrayendo tan solo un detector Geiger que la cápsula tenía y que le iba a servir para localizar la cámara después. ¿Y ese detector es el que estaba buscando? Exacto. Tenemos que encontrarlo para localizar la cápsula y apoderarnos del carrete de fotografías. Esas fotos pueden llegar a manos rusas. Sería entregarles toda la geografía estratégica de Inglaterra y los Estados Unidos. Ahora lo comprendo bien. ¿Por qué no quiso confiarme este secreto durante el viaje, señor Jones? Así como existía un doctor Patton, jefe de la base meteorológica, que era adicto a los rusos, también podía existir un comandante Faraday que fuera otro espía de la URSS. Le recuerdo que en el submarino existió sabotaje. Tuvo que ser alguno de los tripulantes. Lo importante es que hemos llegado primero nosotros. ¿Comandante Faraday? El operador de radio ha recibido un mensaje de Dundee, la base inglesa. ¿Qué informa el mensaje? Los equipos de radar han detectado 2 flotillas de aviones rusos que están cruzando el estrecho de Bering, acercándose a la base Zebra. ¿Aviones rusos? Llegan los soviéticos, comandante. ¿Y sabe para qué vienen? Precisan recuperar su cápsula. La cápsula no les pertenece, es de procedencia inglesa. Para ellos es de su propiedad. Tenemos que incrementar la búsqueda del detector. Sí, haré registrar la primera cabina por la tripulación. Usted, coronel, distribuya a sus hombres alrededor del campamento y traten de localizar en el hielo una cápsula electrónica que contiene una cámara fotográfica. Esas son las instrucciones, coronel. El señor Jones quedó en la cabina número 2 solo por un momento. Sus ojos recorrieron las diferentes instalaciones desordenadas. Ya no sabía dónde buscar el detector Geiger. De pronto, su mirada se clavó en una gruesa cañería de una estufa de petróleo. Instintivamente destornilló la tapa de la cañería y metió la mano dentro de esta. Algo halló en su interior. Extrajo la mano aferrada a un pequeño implemento. Un estuche rectangular con 2 botones. Era el detector Geiger. Con la ayuda del detector Geiger fue localizada la cápsula a varios metros de distancia del campamento. Estaba enterrada en el hielo. Con sopletes de oxígeno de acetileno comenzaron el deshielo de los contornos de las rocas heladas para extraer la cápsula. Apresure la extracción. Tenemos que evacuar la base inmediatamente. El cielo está despejándose. Y están llegando los aviones. ¡Deprisa! ¡Más deprisa! En ese instante retumbó en los cielos el zumbido de los aviones. ¡Los aviones rusos están acercándose! Sabía yo que iban a llegar. ¡Apresuren la extracción de la cápsula! A baja altura los aviones pasaron sobre el campamento e inmediatamente se vieron inflarse los paracaídas de la tropa soviética. 10, 15, 25, 40 paracaídas azules y amarillos comenzaron a descender a media milla de distancia. Sargento Brown, haga tomar posiciones defensivas a los marines. Que nadie dispare sin esperar mi orden. Ya tenemos la cápsula, ya se ha extraído. Yo conozco su mecanismo. Puedo extraer la cámara fotográfica del interior. Lentamente se acercaron los soldados rusos al campamento. En un círculo de 100 metros. Eran más de 50 soldados. Todos llevaban sus metralletas a punto de disparar. Un oficial ruso avanzó levemente y se expresó en inglés. Somos la fuerza expedicionaria de la Unión de Repúblicas Soviéticas que venimos en ayuda de la base Zebra. Agradecemos su cooperación internacional, señor oficial. Soy el comandante Faraday, del submarino atómico Viking. Comandante Faraday, sabe usted muy bien que hemos llegado para llevarnos algo que nos pertenece.
Se trata de la cápsula del Sonda 3, el satélite ruso. Tengo que advertirle que la cápsula les pertenecerá a ustedes, pero no así la cámara fotográfica. Necesitamos la cápsula con todos sus implementos del interior. Lamento informarle que no le entregaremos la cámara. Es una equivocada decisión, comandante. Mis fuerzas pueden abrir fuego si no cumplen mis instrucciones. El ingeniero Basnov había abierto la pequeña cápsula en ese instante y extraía la máquina fotográfica. Démela, Basnov. Me hace falta el rollo de película. Hay que destruirlo. Espere. Voy a abrir la cámara. Si dentro de 3 minutos no nos entregan la cápsula completa, abriremos fuego. Los marines estaban apostados en los promontorios de hielo con sus metralletas dispuestas. Lo mismo que los soldados rusos. El momento era tenso y peligroso. Basnov extrajo el rollo de la cámara. Démelo para destruirlo. Pero Basnov se irguió rápidamente. ¡No se lo daré! Pertenece a la Unión Soviética. Oficial, soy Sergio Basnov, Comando 9 de Información. Basnov comenzó a avanzar hacia donde estaba el oficial ruso. Faraday le dijo al señor Jones: ¿Disparamos contra él? Espere, capitán. Basnov lleva la cápsula completa a los rusos. Tenemos medio de destruirla. ¿Cómo podemos hacerlo? El detector. ¿Ve que tiene 2 botones? Uno rojo, el otro verde. Al presionar el verde se detecta la radioactividad, pero al presionar el rojo hace estallar la cápsula. Entonces no hay peligro de que ese traidor de Basnov entregue la cápsula a los rusos. La destruiremos en cualquier momento. Basnov había cruzado la tierra de nadie acercándose al oficial ruso. Le hizo entrega de la cápsula. Esta fue colocada en un globo meteorológico y lanzado a los aires para que fuera recuperado por los aviones que todavía cruzaban los cielos. Observe. Elevaron a los aires la cápsula en un aerostato. Se remonta. Lo tenían todo previsto. 80 metros, 100, 150 metros. Está tomando altura. ¿Qué espera, señor Jones? Voy a apretar el botón. ¡Ahora! Destruido. Se destruyó la cápsula, la cámara y la película. Observe el desconcierto de los rusos. Han quedado paralizados. No saben cómo ocurrió la explosión. Cumplida la misión, comandante. Sargento Brown, ordene la evacuación de la estación polar Zebra. Tenemos que regresar al submarino ahora mismo. Y así terminó aquel episodio en el Ártico entre 3 potencias comprometidas. Una situación que estuvo a punto de convertirse en un conflicto de gravedad internacional y que el mundo ignoró. En todas las emisoras se habló solamente de una gesta de cooperación internacional entre Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS se ha llevado a efecto. Expediciones de estos 3 países llevaron auxilio a la dotación de la estación meteorológica inglesa instalada en el Polo Norte. Estados Unidos, con su submarino atómico Viking, logró llegar 2 horas antes a la base. La Unión Soviética, con sus flotillas de aviones y sus paracaidistas, también contribuyó al salvamento en el desastre de la estación polar Zebra. Un ejemplo más de la solidaridad de las grandes potencias del mundo. Han escuchado ustedes Estación Polar Zebra, basado en un argumento de Franz Lubitsch en un guión de Joaquín Amichatis. La voz del narrador, Félix Sánchez. Los intérpretes, Comandante Faraday, José María Square. Señor Jones, Enrique Rincón. Basnov, Víctor Fuentes. Comisionado, Carlos Alberti. Coronel Miller, Máximo Martín Ferrer. Teniente Holden, José Martín Jara. Kendrick, Rafael Naranjo. Y las voces de Sergio Silva, Miguel Pastor Mata y Francisco Cano. Control y registro de sonido, Francisco Molina y Roberto Cruz. Efectos especiales, Cristian Amic. Montaje musical, Pilar de la Peña. Dirección y realización, Joaquín Amichatis.